Buenos días. Vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría en la lectura de su palabra hoy, que vamos a leer Juan el capítulo 13. Señor, danos sabiduría en la comprensión de tu palabra. Háblanos y que seamos llenos de ti. Sabemos que nos relacionamos contigo todos los días y nos dejaste tus escrituras para saber lo que quieres de nosotros y de esta relación tan bonita que construimos contigo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a leer Juan capítulo 13. Toca tomar distancia aquí. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Fíjense que antes dice, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote entregar a Jesús. Y uno dice, o cualquier persona podría decir, ay, pero Judas, es que no fue Judas, fue que el diablo había entrado en su corazón, había puesto en su corazón. Pero cuando el diablo puede poner cosas en el corazón o cosas en la mente, cuando le es posible. ¿Y por qué el diablo podía hacer eso en el corazón de Judas? ¿Dónde estaba el corazón de Judas? Acuérdense que antes en Juan dice que en el manejo de las finanzas, Judas era ladrón y sustraía. O sea, él ya su corazón lo tenía puesto en el dinero. Ya era una puerta que había abierto. Recuerden que el Señor dice que no se puede servir a dos señores. O se sirve al Señor, a Dios, o se sirve a las riquezas, o se sirve al diablo, o se es hijo del diablo, o se es hijo de Dios. Aquí Judas ya había abierto puertas que le permitían al diablo colonizar terrenos en su interior, terrenos en su mente, terrenos en su corazón. Y por eso el diablo podía poner ese tipo de cosas. Y ya le había puesto entregarle. Entonces continuamos. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? A Pedro decía, no, Señor, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, ¿tú me vas a lavar a mí los pies? Ya no. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás, eso no lo va a permitir. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. A Jesús aquí se puso brusquito. Si no me deja, no va a tener parte conmigo en el reino. Le dijo Simón Pedro, Señor, con la impulsividad que caracterizaba a Pedro, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Mejor dicho, si no va a tener parte contigo, entonces méteme en el baldado de agua que quieras, en la tina que quieras, báñame completo. O si eso es lo que está en disputa, no. Entonces, inmerso. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos.
Yo ya estaba hablando de Judas, o sea, y Judas ahí, digo, ¿será que no entendía las indirectas? Como que uno me va a entregar, uno aquí no está limpio, ¿quién será? Más o menos, ¿no? Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Ya después de haberle lavado todos los pies. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Que entre ustedes tiene que haber también ese ejercicio de limpiarse entre sí, estar pendientes como hermanos, servirse y en ese proceso de limpieza buscar limpiar al otro, ayudarle a quitar su suciedad desde su cargo de autoridad, desde su cargo de liderazgo, desde su pastorado o apostolado, incluso en el discipulado, ese proceso de limpiar al otro. Y tal vez en eso quedamos mucho, ¿no? No buscamos limpiar al otro, sino decirle, oye, usted cómo está de sucio, usted aquí no puede entrar. Usted no puede servir porque está muy sucio. Usted no puede ayudar. Y se vuelve en lugar de servirlo y ayudarlo a limpiar, en juicio muchas veces. Y en condena muchas veces. Usted no puede. Ya va con sentencia. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. O sea, yo a ustedes los envío, ustedes no van a ser mayores que yo. Y no porque ustedes sirvan a alguien van a ser menos. Ahí les está claro, ustedes si sirven a los demás, si barren, si les limpian los pies, si les ayudan en lo que sea, no van a perder lo que son, ni su autoridad, todo lo contrario, van a cimentarse en la autoridad y en el rol que tienen. Y les dice, bienaventurados. Si tienen claro eso, bienaventurados, nunca van a perder. Sea la posición en la que estén, nunca van a perder. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura. El que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. ¿De quién estaba hablando? Otra vez. Pues uno me va a entregar. ¿Quién será? No todos están limpios, hay uno que no. Pues no en ese tono, pero yo creo que, pero Judas no las, o sea, estaba hablando de él. Y aquí además el que coma pan conmigo, el que moje el pan conmigo, ese es. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Ya eso va a pasar, ténganlo claro. Y eso va a ser prueba de todo lo que les estoy diciendo. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. O sea, en esa actitud de servicio, el que los reciba a ustedes, me está recibiendo a mí, a Jesús. Y el que recibe a Jesús, está recibiendo al Padre. Cuando hacemos la obra del Señor y alguien la recibe a través del servicio, está recibiendo a Jesús y al Padre. El que recibe nuestro servicio, ese querer limpiar al otro, está recibiendo a Jesús y al Padre. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Está hablando de Juan mismo, ¿no? A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Me imagino Pedro mirando a Juan. Pregúntele. ¿Quién es? Pregúntele.
Averigüenos ese datico. Y entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? O sea, Juan le dijo: Maestro, cuente, cuente. Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Otra vez. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. O sea, ya se sabía lo que venía. Ya había una exposición de que era Judas. Jesús lo había dicho muchas veces. Y ya era muy claro dónde estaba el corazón de Judas. Y ya como cierre de ese momento, Satanás entra todavía más en el corazón de Judas. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. O sea, después de toda la señal, todo lo que había dicho el Señor, como que, pero ¿por qué será que le dice a Judas eso, no? Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, el dinero, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. O sea, ya Jesús sabía a lo que se iba Judas. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy: que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces fíjense cómo en este relacionamiento primero habla de servir al otro, y cómo ese servicio entre ellos, el propósito es limpiarse entre ellos mismos, mantenerse limpios, y es una labor en conjunto. Y así aceptar a Jesús y aceptar al Padre a través del servicio. Pero aquí ya habla de un nivel de amor. Y ellos no van a entender después de esto a qué nivel de amor habla, pero entregar su vida por ellos. Ese nivel de amor. Y que ese nivel de amor, de estar dispuesto a dar la vida por otro, sea el que se tiene entre ellos, que se amen unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. O sea, ya él como: mejor, usted no sabe quién soy yo. Siempre la impulsividad de Pedro, ¿no? A caminar sobre el agua, en fin. Pero esas aventadas de Pedro son geniales, porque nos muestran nuestra esencia también, nuestra emocionalidad, nuestra emotividad, que a veces se vuelve frustración, a veces decepción, a veces puede llegar a terminar en depresión, cuando somos confrontados de muchas maneras. ¿Y quién nos rescata de todo eso y nos aterriza? Jesús. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y ahí termina el capítulo 13. Jesús nos conoce nuestra emocionalidad, así como conoce la de Pedro. Conocía la intención de Pedro. Él sabía que en intención
Pedro efectivamente quería dar su vida por él. Que en esa intención, si Pedro amaba al Señor, pero también conocía que el carácter de Pedro todavía requería ser formado. Hasta el punto que le dijo: Pedro, me vas a terminar negando 3 veces, a pesar de la buena intención que tiene. Pero me vas a terminar negando. O sea, todavía hay cosas que hay que trabajar en ti. ¿Y quién iba a imaginarse que ese trabajo en Pedro iba a continuar aún y después de la resurrección de Jesús? Pero para saber cómo se da ese trabajo después de la resurrección, no se pierdan esta lectura de Juan, que va muy linda y muy interesante. Si algo nos queda de todo esto, nuestro carácter tiene que ser trabajado constantemente de la mano del Señor. Nos invita al servicio entre hermanos, el amor entre hermanos. Nadie va a perder su posición, ni su estatus, ni su liderazgo por servir a otros desde cualquier lugar. Lo más importante es servir al Señor. Y creo que como inicia esto y nos lo ha dejado claro varias veces, estamos expuestos y proclives a abrir puertas a Satanás. Y en tanto que las abramos, pues Él podrá colonizar terrenos en nuestra vida. Así pidámosle al Señor protección todos los días a ese nivel, y que nos forme el carácter así como Él lo sabe, para servicio, para amor y para encontrarnos con Jesús y con el Padre. Señor, gracias por tu palabra, por tu amor, porque eres bueno, por todo lo que nos dices. Gracias, Señor, por ese amor en el que das tu vida por nosotros. Aquí en tu palabra dices que eres nuestro Señor y Maestro, y así te reconocemos, Padre. Que todo el que esté compartiendo esta lectura hoy diga: Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y quiero caminar contigo en todo tiempo y en todo momento, porque me es necesario, porque lo necesito, porque te necesito. Gracias, Señor, por tu amor. Y en el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús, ponemos este día. Amén. Dios los bendiga.